En el pasado vídeo monté esta maqueta en 18 días. El mérito no es mío, es un modelo sin problemas. Algunos elementos están sin pegar. Para facilitar la pintura, retiro la lata de aceite, el martillo y la aceitera. Las cadenas están divididas en dos partes y salen con facilidad. Bueno, la cinta que las sujeta se resiste. Las ruedas tampoco están pegadas. Lo preciso del ajuste y la succión las mantiene en su sitio. Poder removerlas viene muy bien para pintarlas con comodidad y acceder a los bajos. Al otro lado lo mismo. Tan concentrado que estoy, se me olvida algo importante, como vais a ver más adelante. La maleta no la puedo desmontar, ha quedado pegada con la masilla. Por último, retiro la estufa que está sujeta con un pegote de Blu Tack. Todo lo que he podido separar está separado, menos una cosa. Empalo las ruedas para manejarlas con facilidad. Lo mismo con el resto de las piezas sueltas, pero por no tener un agujero las sujeto con Blu Tack. Normalmente uso el agujero de la torre para manipular un carro de combate durante la pintura. Este vehículo no tiene, y lo sujeto con una buena bola de Blu Tack a un tarugo de madera. Como siempre, el Mr. Finishing da una imprimación perfecta, lisa y suave. Pero aquí me olvido. He dejado puesta la tapadera del motor. La idea era pintar el interior antes de pegar la rejilla. Por suerte todavía hay solución. Imprimo la zona y le saco alguna luz con el color del resto del vehículo. He mezclado un 4BO con barniz para que sea transparente e ir subiendo el tono poco a poco desde el negro, haciendo una modulación. Y por supuesto hago lo mismo con la tapadera del motor. Mirando con cuidado me doy cuenta que dos de las lonas no han quedado pegadas. La verdad es que viene bien para pintarlas aparte. Voy a probar la técnica del distressing. No sé cómo traducir este término, pero su primer paso es dar dos manos ligeras de fluido para chipping. Si no lo tenemos, nos valdría laca del pelo. Cuando esté seco, esto se nota porque las gotitas desaparecen. Pero cuidado, no nos podemos despistar y dejar pasar demasiado tiempo. Doy una mano ligera, como con nubecillas, con el mismo color del casco, pero aclarado al 50% con un color cielo. Al humedecer con agua, el producto se reactiva, eliminando de un modo aleatorio la última capa de pintura. Uso un pincel de cerda dura y a veces le doy con saña. La espuma es culpa de mi manía de dejar los pinceles con algo de jabón seco. El resultado es una superficie más interesante, con una textura visual que rompe el acabado plano y le da más profundidad. Para protegerlo y evitar que se vuelva a reactivar, lo sello con una capa de barniz bosque verde, que además le dará un acabado satinado, ideal para poner las calcas y hacerle los lavados con óleos. Tengo la sensación de que los eslóganes patrióticos eran propios de vehículos que salían de las fábricas o de fotos de propaganda. He rebuscado entre las viejas calcas y no me convencen, pero he visto en fotos un patrón que me gusta. 4 números blancos situados en esta esquina de la casamata. Creo que voy a pintarlos a mano. El blanco de Vallejo lo diluyo bastante y le añado algo de retardante. Lo hago en pasadas sucesivas, dejando secar entre capas. Y si no quedan perfectas, pues no creo que en la Gran Guerra Patriótica estos números los pintasen delineantes. Después le daré otra capa de barniz. Los óleos hay que dejarlos reposar unas cuantas horas sobre un cartón para que absorban el exceso de aceite de linaza. Si no, aparecen brillos y tardará meses en secar. Empiezo con variaciones de unos tonos marrones.
depositándolo en los huecos y los perfiles cóncavos para resaltar los detalles. Según secan, se aclaran, y pronto me doy cuenta que con un vehículo de este color necesito una mezcla más oscura, de modo que le añado negro y verde. Estas pequeñas cantidades de óleos hacen que los detalles resalten, como si fuera un maquillaje. Después de barnizar en mate, sombreo algunas zonas, poca cosa, y lo vuelvo a sellar con otra capa de barniz. Los vehículos blindados reciben constantemente pequeños golpes, impactos de proyectiles, de metralla o las propias pisadas de la tripulación. Para simularlo, comienzo aplicando a esponja un color parecido al del vehículo, pero algo más claro, con un color marrón, rojizo, grisáceo, oscuro y un pincel fino, relleno el interior de las manchas anteriores. Creo que mis resultados son muy mejorables, por culpa de mi falta de paciencia, de vista y de pulso. Las soldaduras no se oxidan y aunque no me gustan las pinturas metalizadas, doy algún toque con un color acero. En un principio tenía dudas del color verde, me parecía muy saturado, pero el resultado está bien. Las soldaduras no se oxidan ni en vehículos que llevan años abandonados, pero el blindaje sí. Quizás no tanto como hacemos los modelistas, pero sí, hay óxido. Para el blindaje grueso uso un óleo marrón rojizo y para las chapas finas un esmalte de tono más claro. Los motores de los vehículos blindados suelen funcionar a tope y los gases que salen por los escapes están a tal temperatura que corroen y oxidan los tubos. Comienzo por pintarlo con un blanco pergamino, para después, con un pincel fino y un color óxido, puntear y hacer unos parches, degradando del extremo hacia adentro. Todo esto es una base de color que unifico con un lavado generoso de color óxido. Cuando hice el tutorial de las lonas, ya os comenté mi preocupación acerca del pintado. Los objetos blandos tienen una filosofía diferente que los duros. La luz tiene un reflejo diferente, o su manipulación nos ayuda a transmitir el material del que están hechos. En esta lona aprovecho el color base y con un blanco muy diluido en barniz mate, para que sea transparente, voy subiendo las luces, fijándome no en los relieves salientes, sino en las zonas más iluminadas, con una transición suave. El resultado es muy contrastado, va del casi blanco al color base. Para darle el tono mezclo un color verde caqui también con barniz mate y voy dando pasadas, dejando que seque bien entre pasada y pasada, a veces acelerando con un secador de pelo. En algún momento deja de ser evidente el blanco y pasa a ser una gradación suave. Para la correa hago lo mismo, pero ahora con una tinta color humo para dar la sensación del cuero. Las otras dos lonas las pude separar. Eso me va a permitir otro método de pintura, quizás más rápido y simple. Estando ya imprimadas en negro, con una tinta blanca saco luces. El color, rojo para un trapo y gris alemán para el otro. Los dejo pegados con un poco de ultra glue. El trapo rojo le da un contraste cromático a un vehículo monócromo. Supongo que es plausible que lleve una lata capturada al enemigo. Las de la Wehrmacht tenían una franja amarilla en su contorno superior. Enmascaro con un poco de cinta y la pinto con un amarillo limón. Como estamos pintando con un color claro sobre otro oscuro, hay que ir en capas sucesivas. Quitar la cinta siempre es un momento de tensión, por si se trae la pintura, pero con una buena imprimación no suele haber problemas. Rebuscando en las hojas de calcas encuentro lo que necesito. Sobre la franja amarilla aparece la palabra oil, aceite, y la indicación de que la lata es de 5 litros. Por desgracia, la L final no la he encontrado.
quizás la pinte a mano. Con cuidado la fijo con un poco de Ultra Glue. Por cierto, la lata es de un set de Tamiya dedicado al motor Maybach. El martillo es del mismo set. La parte de madera lleva varias manos finas de un color madera vieja y las luces y vetas las hago con el color arena iraquí. Por último, sombreo un poco con un óleo marrón. La parte de hierro va pintada en gris Londres con una ligera pátina en color gris claro para terminar con un lavado de óleo color óxido. Esta zona pide suciedad y aceite, pero esperará para un poco más adelante. Para la maleta comienzo pintando toda la zona de negro, incluido el trapo que hay detrás, para después ir sacando luces con diversos tonos de gris. Me gusta cómo queda este blanco y negro. Se me ocurre que quizás algún día pueda hacer una maqueta pintada así, en grisalla. El trapo lo pinto en azul, como si fuera un elemento civil capturado. Entre la maleta y el cable cuesta trabajo llegar a todos los puntos. A pesar de seguir la regla de pintar de dentro a fuera, es difícil, y también en la maleta. Para el efecto del cuero uso un marrón anaranjado que queda transparente gracias a la mezcla de una parte del color y 4 de barniz. Para la correa uso una tinta que de por sí ya es transparente, pero también la diluyo, siempre teniendo la precaución de dejar secar antes de aplicar la siguiente capa. Los crampones son unas piezas metálicas que se fijan en las orugas para evitar que resbalen en el hielo. Comienzo a trabajarlas con una base gris para seguir con un lavado de esmalte. Pero no nos volvamos locos, supongo que un lavado de óleos marrones dará un resultado similar. Y para terminar, froto con un grafito en polvo. Están sujetos por correas. En algunas fotos se distinguen que son de cuero. Les hago el mismo tratamiento que al resto de las correas del vehículo. Comienzo pintándolas en negro y saco poco a poco las luces. Y termino con un lavado con una tinta marrón. Ahora que lo veo, creo que le añadiré unas hebillas. El faro se suele ver en un tono oscuro, casi negro, incluso a veces en brillo. El cable va en un gris medio. Para el interior uso una pintura metalizada y que no se olvide, la bombilla va en blanco. Queda pendiente pegar la lente. Los extremos de los cables suelen ir en negro, pero no me gusta usar el negro puro en estos casos. Mejor un gris muy oscuro. El cable propiamente dicho lo pinto con un gris medio. El trenzado del cable lo resalto con un lavado con el panel Line de Tamiya. Esto es lo mismo que si lo hacemos con un esmalte o con un óleo, solo que algo más cómodo. Primero le doy uno general con un tono marrón y después otro, más localizado, de color negro en los extremos y las correas que lo sujetan. Parecen mucho más oscuros cuando están frescos que cuando secan y pasado un tiempo adquieren un acabado casi mate. Los extremos suelen sufrir bastante desgaste. No puedo hacerle los desconchones con un tono oscuro porque no tendrían contraste, por lo que uso un gris medio a pincel. Para terminar añado un esmalte color óxido. Durante el proceso es normal que se sufran daños y se detecten fallos. El cable se ha despegado. Volveré a intentar pegarlo, espero que con más fortuna. Y cuando he visto la pala en los vídeos me he dado cuenta de un par de pinceladas. Bueno, más bien brochazos. Lo voy a solucionar con algunas pasadas de los colores que usé, ahora más diluidos o en modo pincel seco. Otro elemento que se ha dañado es la antena. He tenido que hacer una nueva, ahora en metal, y espero no volver a partirla.
No tengo muy clara la utilidad de esta estufa y tengo muy pocas fotos y ninguna de ellas es clara y con detalles, pero usando la lógica, la zona cercana al tubo será la que más sufra. La pinto en un gris medio y a pincel comienzo a puntear con un color blanco pergamino, tanto en el tubo como en la zona superior. Con un color óxido relleno las zonas que pinté con anterioridad, representando el metal corroído que aparece debajo de la pintura calcinada. Por último, doy un lavado a esmalte. He tardado bastante en pegar esta pieza, por tener una naturaleza diferente, ya que supongo que está hecha de metal fino, pero con esto paso a otra fase de la pintura, a otra capa. Las rendijas, los detalles, las soldaduras de la mitad para arriba le hice un lavado puntual con un óleo de tono oscuro, pero en la parte inferior lo hago con un color polvo, porque en esa zona se va a acumular suciedad de color claro, y también lo voy a hacer en las zonas horizontales. Siempre me dio respeto los barros y la suciedad, hasta que me di cuenta de que como esto no se ve demasiado, es una zona de juego, de diversión, y aquí estoy haciendo salpicados a lo loco. Estaba decidido a usar un barro acrílico para los bajos, para darle volumen a las acumulaciones, pero me he venido arriba con estos salpicados. El resultado está quedando muy uniforme y no me gusta. Aprovechando lo lento del secado y lo débil del aglutinante, con un bastoncillo retiro parte del barro y recupero algo del color. Con briznas de una bola de mar hago la hierba que queda en los bajos, mezclada con el barro. En mi anterior maqueta usé un fijador que dio bastante buen resultado, excepto por el pequeño detalle de que atacaba la pintura. Ahora usaré uno diferente, con base de esmalte, a ver qué tal resultado da. Gran parte de la diversión es hacer las manchas de grasa. Con el ímpetu no he esperado a que seque el fijador y están interactuando. Supongo que el resultado no será el que espero. Además, este tipo de óleo aclara y se vuelve más transparente al secar. Pero no nos volvamos locos, esta zona no es visible, por eso podemos tener la mano más suelta. Pero no me resisto a seguir jugueteando y el aspecto general agradece un empolvado con aerógrafo, haciendo un degradado y también integrando el color de las hierbas. El efecto de los chorreones de grasa se ha perdido, pero casi que me viene bien y es fácil de solucionar. Simplemente repasándolo con un óleo negro. Voy a situar algunas briznas de hierba en los recovecos y en alguna zona horizontal. La prueba del fijador en los bajos del casco parece haber sido satisfactoria, aunque queda algún cerco y algo de brillo. Supongo que con un ligero barnizado mate tendrá solución. Para pintar la parte metálica de las ruedas uso una plantilla de círculos. El de 20 milímetros de diámetro viene bien. Hay diferentes tolerancias y en este caso este es el correcto. Aerografío el color del resto del vehículo en perpendicular, dejando el negro como sombras. La zona de goma queda con el color de la imprimación y hace un interesante contraste con el verde, pero esta rueda hay que seguir trabajándola. La parte en contacto con las cadenas suele tener un color grisáceo. No tengo en este momento un gris medio, de modo que mezclo el color neumático con blanco y lo aerografío libremente sobre el contorno de la rueda. Voy a intentar no pasarme con la suciedad, estar comedido, porque ya sé que esto a veces se nos va de las manos. Empiezo con el polvo y el barro, con un óleo muy diluido en White Spirit, sin demasiada textura, pero que dibuja las formas y las rendijas y las perforaciones de la goma. En el interior de la rueda suele acumularse más suciedad y uso un esmalte de color similar pero que contiene más textura, que tiene un pigmento más grueso.
La rueda tensora y tractora no tienen banda de goma y están en constante rozamiento con las cadenas, quedando con el metal al aire. Para simularlo doy a esponja un color acero en todo su contorno. En alguna rueda y con un óleo negro diluido en White Spirit simulo el aceite que se escapa por los ejes. Y con esto creo que dejo listo el tema ruedas. Con las cadenas ya imprimadas en negro doy una capa de gris sin pretender que tape completamente. Cuando está bien seco aplico un lavado a esmalte color marrón. El anterior lavado ha quedado muy bonito, un interesante contraste del marrón con el gris, pero no es realista. Le añado otro lavado, ahora de color polvo. Como no tengo claro el efecto que va a resultar, comienzo con la zona de la cadena que quedará en contacto con el suelo y por lo tanto no visible. En la zona central del eslabón se mantiene algo más la humedad y le doy unos toques más o menos difuminados en esa zona. En la cara interior, para darle más interés visual, hago salpicados con tonos de marrones y grises, con mayor o menor fortuna, para terminar frotando con un grafito, simulando la zona donde las ruedas pulen los eslabones. También en el exterior, en las crestas más sobresalientes. Con esto dejo listas las cadenas. Esto ya se está terminando. Pongo las ruedas siguiendo el orden de las instrucciones, pero me da la sensación que esta posición será aleatoria. Quizás existiesen unas directrices, pero a saber si alguien las siguió alguna vez. Como suele ocurrir, las cadenas son complejas y voy a acabar de ponerlas fuera de cámara, porque nunca se sabe qué es lo que hace que algo que antes encajaba ahora no encaje. En una vieja filmación soviética vi este detalle, una estampita de Stalin. He logrado extraerla del fotograma. Una vez impresa le he dado varias manos de Liquid Decal Film y con paciencia y agua retiro todo el papel que puedo de la parte de atrás. Lo pego con algo de Ultra Glue diluido en barniz mate. En otra filmación se ve cómo rellenan los depósitos internos, usando un gran embudo. Seguro que el combustible manchaba esa zona. Otra cosa que lleva pendiente una temporada es la aceitera y la lata. Estoy en ese punto en el que puedo meter la pata y estropear la maqueta. De modo que voy a pintar el humo de los tubos de escape y a pegar la lente del faro usando un poquito de Crystal Clear. Y ya con esto se acabó. Ahora, en este momento, debería estar pintando un Panther, pero se me cruzó un SU-122. Este grupo de trabajo ha dado resultados muy interesantes. Hermosos modelos, planteamientos nuevos, compañerismo, que se repita.